A mí esta idea de fuera García me trae recuerdos. Y yo quiero plantear aquí que tal vez yo plantear otra línea argumentativa, otra forma de reflexión, ¿no? Y estando muy de acuerdo en un montón de los elementos del contexto, sobre todo que García es un genocida, es un ratero y que los próximos 15 meses de gobierno van a ser un infierno, digamos, porque lo creo así, exactamente así. Creo que va a ser absolutamente desastroso, o sea, no, creo que no discrepamos en nada de eso. Pero como digo, meter recuerdos que creo que la izquierda debe aprender de su pasado y tal vez algunas lecciones no hemos sacado. Y yo sé que tal vez algunas personas de aquí no habrán estado en esos momentos, pero algunos sí, y varios que están en la mesa sí. Entonces, en 1888 yo era militante del PUM con algunos compañeros aquí presentes, varios, ¿no? Y en esa coyuntura, pero creo que todo lo demás, Carlos todavía está en la primaria, creo. Y entonces lanzamos una consigna más o menos la misma: fuera García, adelanto de elecciones, ¿no? Y no llevó a ningún lugar, ¿no? En 1988 la izquierda tenía el 30%, Izquierda Unida tenía el 30% del parlamento. Poco después ganamos la mitad de los gobiernos regionales del país. Teníamos una CGTP, unos gremios campesinos, unos gremios sindicales, Asamblea Nacional Popular. O sea, la situación era muy distinta. Y en realidad, poco después de eso, el PUM lanzó una alternativa que era la de la huelga general indefinida, a la cual tratemos de hacer coincidir el movimiento, la huelga minera, la huelga campesina y la huelga de los trabajadores estatales, y el resultado de eso fue una derrota absoluta y completa. Esas fueron las consecuencias. Ahora que han pasado 22 años, duele, pero esas fueron las consecuencias, ¿no? El radicalismo llegó con la huelga minera comenzara primero, la huelga minera no fue exitosa, la huelga campesina comenzó 2 semanas después, la huelga estatal no funcionó, fue un fracaso completo, ¿no? 2 años después la Izquierda Unida estaba dividida, y 3 años después estábamos completamente derrotados. Más o menos esa es la realidad de lo que pasó, ¿no? Entonces yo, digamos, soy un poco reacio, digamos, ¿no es cierto?, a echarme fácilmente a estas consignas en las cuales creo que hay que actuar con el corazón caliente pero con la cabeza fría. Y efectivamente García es un sinvergüenza, un genocida, un ratero, y los 15 meses que siguen van a ser espantosos. Efectivamente. La pregunta es, y sabiendo eso, ¿cómo es que podemos cambiar la correlación de fuerzas de mejor manera? Esa es la pregunta práctica y concreta, ¿no? Y yo quiero tener otra reflexión importante sobre cómo avanzar, ¿no? Y yo creo que a mí me va a recordar, en esa época lanzamos una idea que era buena. El programa del PUM de su segundo congreso tenía la consigna de que el poder popular había que conquistarlo y construirlo. Y a veces seguimos pensando como antes, que solo hay que conquistar. Y el problema, el gran problema creo yo que tiene la izquierda y el movimiento popular, es que criticamos mucho, ¿no? Luchamos mucho por la conquista del poder, pero desarrollamos muy poco y conocemos muy poco y levantamos muy poco la construcción del poder alternativo. Que es como dice, bueno, ok, en estos 5 meses el movimiento de masas y la lucha popular ha avanzado todo esto, y disculpen, ¿cuántos gobiernos regionales exitosos tenemos? ¿Dónde están las experiencias de estos gobiernos regionales de izquierda, progresistas? El APRA casi no ganó ningún gobierno, la mayor parte son de oposición, medio progresistas, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de gobiernos regionales vibrantemente exitosos, que son un ejemplo para el país? Alguien dijo acá, ¿no? Algunos ejemplos tenemos de gobiernos municipales exitosos, ¿no? Ya yo no quiero hablar del partido, pero hay un par por ahí, ¿no es cierto? San Ignacio, Anta, pequeños, ¿no? Muy poco, ¿no? Poco hemos acumulado en ese sentido. Pero no vayamos tan lejos. En la organización social, en nuestros gremios populares sindicales, ¿no? ¿Dónde está nuestra construcción de poder exitosa? ¿No? Todos los compañeros que han visitado van a Brasil y van a la CUT, y la CUT es un edificio de no sé cuántos pisos, ¿no es cierto? Y uno ve otras partes y ve gremios que tienen economía fuertes, medios a su disposición, periódicos, cuota sindical, ¿no? Gremios fuertes, ¿no? ¿Dónde está la construcción de gremios fuertes con su propia economía, con su propio patrimonio, con una organización sólida, ¿no? Eso tenemos en el Perú. Ha avanzado significativamente.
El reporte, un investigador de izquierda, Julio Gamero, hace poco reportaba sobre la sindicalización en el Perú. Y el reporte estadístico es que la sindicalización en el Perú en los últimos años no ha aumentado, ha retrocedido. Y es el 5% de la población asalariada, o sea, más o menos el 1% de los trabajadores peruanos está afiliado a un sindicato. De los trabajadores en general, el 5% de los trabajadores asalariados, porque solamente un 25% de los trabajadores peruanos son asalariados. O sea, hoy tenemos nuestra fuerza gremial sindical, la base, digamos, ¿no? Principal, digamos, ¿cierto? Una base fundamental del movimiento social progresista, 1% de los trabajadores peruanos, ¿no? Entonces, yo quiero, digamos, partir de esa cosa para ver dónde estamos realmente, digamos, ¿no? Y eso por no decir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hablando del movimiento social, ¿no? La lucha de Tía María, y nosotros estamos comprometidos con la lucha de Tía María, y yo estaba en ese momento no solo como partido político comprometido con la lucha de Tía María, sino asesorando a los sindicatos de Sauber. Y una semana antes de que saliera el conflicto de Tía María, el secretario general de la Federación Minera fue a visitar a los sindicatos de Sauber cuando yo estaba ahí y los convenció de que fueran a salir con la empresa, a decir los sindicatos con la empresa, que el proyecto Tía María era muy bueno. Y hoy vemos, cuesta decirlo, hoy en estos días vemos al secretario general de la Federación Minera diciendo que está muy bien el pedido de Dodelran para que se le dé más plazos a la empresa, y tenemos al Ministerio de Energía y Minas, el sinvergüenza, ratero, neoliberal de este gobierno, diciendo que la empresa es una sinvergüenza sin nombre, lo cual es verdad, y el secretario general de la Federación Minera del lado de la empresa, del lado de la empresa. Entonces uno dice, esas son las condiciones, esa es la realidad, no estoy inventando nada, lo pueden ver creo en los periódicos de hoy día, ¿no? Los periódicos dicen, sí, va a hacer una marcha para obligar al gobierno a que de una vez nos dé el plazo extra y le rebaje a la empresa la plata que tiene que poner, que asegura la limpieza ambiental. Ese es el reclamo de los trabajadores mineros encabezados por el secretario general de la Federación Minera. Entonces, más allá del caso, me pregunto, ¿cuánto hemos logrado en una unidad programática sólida del movimiento social? ¿No? ¿Cuánto hemos logrado que el movimiento campesino, ambientalista, de lucha por los recursos naturales, que esa lucha sea asumida por el movimiento sindical? ¿Cuánto hemos avanzado en el movimiento estudiantil? Vengo de Chiclayo y en Chiclayo estamos realizando el congreso de la 26 Congreso de la Federación de Estudiantes del Perú, gloriosa Federación de Estudiantes del Perú. En la Universidad Nacional de Chiclayo no existe federación universitaria hace muchos años. Y los compañeros que están organizando el Congreso de la Federación ni siquiera tienen un centro de estudiantes en la Facultad de Economía. No existe ni siquiera un centro federado en la Facultad de Economía. Entonces, yo creo que, no sé si estoy poniendo demasiados paños fríos al asunto, pero creo que es importante partir de esto, ¿no? Y yo creo que tenemos un problema mayor, digamos, todavía mayor, que es un problema de comunicación con el pueblo. Y seguramente muchos de ustedes habrán estado en la marcha del 1 de mayo, el sábado pasado, y la marcha fue mucho mejor que la del año anterior. Teníamos un contingente más o menos combativo, banderas rojas, nosotros banderas verdes, pero un compañero nos decía, pero de mi partido, ¿no? Mira, cuando nuestro partido agita crear, forjar poder popular, o sea, la señora te ve por la calle, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, digamos. O sea, lo digo autocríticamente, ¿no? Nosotros que tratamos de hacer la renovación todavía tenemos un voto, y esas ves las consignas, etcétera, ahí está, ¿no? Y la izquierda tiene tenemos estos problemas que no hemos resuelto todavía, ¿no? Y tengo más ejemplos, uno puede poner un montón más de ejemplos de esto, ¿no? Tenemos una gran dificultad ahí, ¿no? Que es como que dice, uno pregunta, encuestas de opinión, ¿y cuánta gente en el Perú se siente de izquierda? La gente en el Perú casi no entiende, efectivamente, no considera mucho la izquierda y derecha, la mayor parte simpatiza más con la derecha que con la izquierda. Y uno piensa, pero esto es como imposible, ¿no? Nuestro sentido común, ¿cómo la gente puede opinar a favor de esta dominación absolutamente inicua, ¿no? Pero eso es el sentido común, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado en el sentido común popular, ¿no es cierto? En la opinión pública respecto de la que la gente diga sí, efectivamente, ¿no? ¿Cuánto los trabajadores azucareros que hoy están en Cayartí, un pleito ahí de pacto por la empresa, y a nadie se le ocurre decir, prácticamente nadie está levantando la idea, regresemos a ser cooperativos, busquemos una propiedad social, que el gobierno se haga cargo, ¿no?
Los trabajadores no están levantando esa consigna, lamentablemente. La mayor parte de los trabajadores está por un bando o por el otro. El sentido común de la privatización, de la empresa privada, de la debilidad de la empresa pública, del rechazo al cooperativismo, es todavía lamentablemente muy fuerte en nuestro país. Y yo creo que estamos saliendo de una larga noche, pero yo sí creo que todavía tenemos un camino por recorrer y que algunos de estos sentidos comunes, de esta cosa de uno, cómo llega al pueblo, cómo la gente simpatiza con las ideas de uno, hoy estamos todavía bien atrás, bien atrás respecto a cómo ponemos consignas y frases que la gente realmente los considere masivamente, que lleguen a la gente. He visto que la gente agarra el volante el 1 de mayo y diga, sí, qué interesante, ¿no? Qué consigna tan bacán, qué idea tan buena, qué figura tan atractiva. ¿Tenemos eso? Yo creo que lo tenemos realmente todavía muy poco, ¿no?